Lucas, capítulo 10, verso 30, dice así la palabra. Respondió Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Bueno, vemos esta palabra como es el pasaje acá del buen samaritano y como este hombre que dice que venía por el camino, le agarraron ladrones y dice, le despojaron de todo y le dejaron medio muerto. En sí, acá vemos cómo va tocando un cuadro que nos acontece a todos en nuestra vida, en el sentido de que venimos caminando de la vida y de repente nos despojan. Este despojo del arrebatamiento, de las bendiciones que tenemos en esta vida, de lo que vamos consiguiendo, como muchas veces Satanás, que es nuestro enemigo, es el ladrón, como dice que vino para matar, hurtar, destruir, el robo, el arrebato de nuestra bendición en sí. A todos nos acontece en un momento, y este es nuestro cuadro, del despojo de nuestras bendiciones. Entonces eso es lo que nos arrebata y, como dice, nos deja medio muerto, en el sentido de perder la protección, de perder la bendición del Señor, y cómo en distintas maneras puede haber ese arrebato, ese despojo de nuestras bendiciones, ese arrebatamiento de la presencia del Señor, arrebatamiento de todo lo que implica las bendiciones y por lo cual luchamos. Nos dice esto en Jueces capítulo 6, versos 3 y 4, dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos, y subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Este cuadro, como decía primeramente por Lucas, en nuestro cuadro, el cuadro de la humanidad, pero también este cuadro del arrebatamiento de las bendiciones, en este sentido de que nos arrebata, nos roba Satanás, muchas veces luchamos con nuestros esfuerzos humanos, podemos decir, o nuestros esfuerzos también espirituales, pero esos esfuerzos muchas veces quedan truncos, infructuosos, porque luchamos por conseguir, luchamos por obtener las bendiciones, y el enemigo viene y arrebata en un momento, ¿no? Sabemos que este es nuestro cuadro, sabemos que nos acontece en un momento y sabemos que nuestra arma es la humillación, la forma de defendernos, porque si ustedes leen un poquito más abajo, dice, y clamaron a Dios. Y clamaron a Dios, que significa que eso nos va a llevar al clamor, hay un perjuicio en nuestra vida, pero de la única manera que puede actuar el poder de Dios, la cual opera en el sufrir, es, digamos, el sufrimiento, para que actúe el poder de la consolación, para que empiece a devolver parte de lo que ha sido arrebatado en nuestra vida. Ahora, para eso tenemos que presentar defensa, y esto es lo que me lleva en Génesis, capítulo 32, la pelea de Jod con, dice el título, con Dios, ¿no? Con el ángel de Dios. Y dice así la palabra, en 32 de Génesis, capítulo 32, 24, dice, así quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que amanecía. Y cuando el varón vio que no podía con él, le tocó el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Bueno, vemos acá la pelea, y cómo en esta pelea, vemos que nos quiere mostrar este cuadro de luchar, agarrar la bendición y no soltarla. Porque ese debe ser nuestra manera de actuar en el sentido espiritual, de arrebatar la bendición que nos quiere dejar el enemigo sin esa bendición, luchar para agarrarla y no soltarla. Este es el cuadro de
de Job, ¿no? Esto que le ha acontecido. Y así también, hermano, de alguna manera nos quiere enseñar la palabra, que es luchar por esa bendición y no soltarla. Dice que luchó toda la noche, y así también, mientras se manifieste esa noche espiritual, como dice la palabra, me iré al monte de la mirra hasta el collado del incienso, dice, hasta que amanezca, hasta que despunte el día. Y así también tiene que ser la actitud de un cristiano: humillarse, pedir perdón, luchar de esta manera, como lo dice acá. Y ahí vamos a desarrollar la palabra justamente que quiero entrar. Por ejemplo, dice en Cantares 3:4, Cantares 3:4, vamos a ir entendiendo de a poco. Dice así la palabra, Cantares 3:4, apenas había pasado cuando lo hallé al que ama mi alma, o sea, a mi amado, lo agarré y no quise soltarlo. Vemos acá la palabra, no lo solté. Entonces, agarrarlo, no soltarlo, como dice, en un lenguaje así, para poder entender cómo tenemos que actuar, que lo tenemos que agarrar. Dice, acá en este cuadro, vemos, dice, lo agarré y no quise soltarlo. Entonces, cuando uno, hermano, recupera la presencia, recupera el gusto, vemos que recupera la satisfacción, el gozo, la paz, la alegría. Entonces, cuando toma ese gustito en nuestra alma, es cuando no va a quererlo dejar ir. Mientras tanto, vemos que se manifiesta esto, cuando hallé al que ama a mi alma, porque había perdido, ¿no? Y muchas veces, hermano, así perdemos la presencia del Señor. Perdemos el gusto por la palabra, perdemos el gusto de la bendición, perdemos el gozo, perdemos la paz, perdemos el descanso, perdemos tantas cosas en nuestra vida por la cual luchamos en sí. Pero ahí, cuando se manifiesta en la noche, uno tiene que salir al encuentro, tiene que salir a la búsqueda, que lo sabemos de alguna manera, que es buscar la presencia del Señor. A través de la palabra que nos habla, a través de la oración: Señor, perdóname porque no siento tu presencia. He perdido el gusto por la palabra, he perdido tu presencia, no le encuentro satisfacción en el camino. Entonces, todo eso que ha arrebatado el enemigo, que ha conquistado el enemigo de todo lo que nos pertenecía, de nuestra herencia, como lo dice la palabra, entonces pelear, dice, para obtener esa posesión, para recuperar esa posesión, todo lo que has perdido. Y en esto entran muchas cosas. Entra, como dijo Lemu, la familia, entra nuestra vida, entra lo espiritual, la satisfacción, ¿no? El gozo, la paz, entra la palabra, porque no discernimos, no le encontramos el gusto, no tenemos el entendimiento, no se nos abre la mente. Entra la comunión con el Señor, que se logra a través también de la oración. Entonces, no hay deseo prácticamente. Entonces, eso quiere decir que a uno se le arrebató la presencia del Señor, que uno ha perdido la presencia del Señor. Y sabemos que nuestra bendición es el Señor. La porción que nos pertenece, como dice en Salmos 16:5, dice así la palabra: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustenta mi suerte. Vemos, Jehová es la porción de mi herencia. Y cuando estamos hablando de herencia, estamos hablando de la bendición que nos pertenece. ¿Qué nos pertenece a nosotros? Primeramente vamos a entrar en el terreno espiritual. ¿Qué nos pertenece? ¿Nos pertenece el gozo, la paz, la alegría? Vemos que eso es la presencia del Señor. Entonces, esa es nuestra parte. La comunión con el Señor es lo que tenemos que sentir. Porque cuando está la comunión con el Señor, lo demás va a estar. Lo demás va a estar. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero cuando está la presencia del Señor, también tenemos que entender, hermano, que nos puede faltar todo, más está la presencia del Señor, ya está completa nuestra vida, como dice, por cuanto agradó al Padre, dice la palabra, que en Él habitase toda la plenitud. Entonces, cuando tengo la presencia del Señor, mi alma va a estar satisfecha, mi alma va a estar colmada de las bendiciones. Vemos, lo puedo enseñar naturalmente. Cuando el joven, vamos a decir, está en sus años de noviazgo, de mocedad, cuando tiene una persona a su lado, digamos, que la ama, empieza el noviazgo, a lo único que apunta es a tener a esa persona a su lado. Y eso es lo que representa su felicidad. Ahora pierde su novia, pierde su novio,
y todo lo demás, el que tiene alrededor, no le alcanza. Vemos que ese es su drama, perder a su amado, a su amada. Entonces, así también para el creyente, ¿no? Por más que tenga todo lo demás, si pierde la presencia del Señor, ya no tiene sentido en sí la vida. Y vamos a ese cuadro, porque todos, digamos, pasamos por esos años y tal vez nos acordamos que hemos perdido novia, han perdido novio, y se pusieron amargados en su pieza, llorando, pensando toda la noche, ¿qué pasó? ¿Por qué me dejó? Y no tiene sentido la vida, ahora no amo más a nadie, no me importa más nada, y te amargaste. ¿O no es así? No es así. Los que han pasado se han amargado adentro de una pieza, se han encerrado, han perdido el sentido de la vida. ¿Por qué? Porque perdiste un novio o una novia, ¿no? Los grandes lo vemos de otro punto de vista, porque ya hemos pasado esa experiencia. Tal vez alguno por ahí se acuerde y se ríe, ¿no? Pero ha pasado esto de que perdimos, que muchos dicen, no, pero como dicen los varones, las mujeres van y vienen. Pero cuando perdés una persona que amás, te amargás la vida, porque sentís que no vas a amar a otra persona. Perdés en para dar el entendimiento, perdés como el sentido de la vida, vamos a decir. No hay otra cosa más importante que tu novia o que tu novio. Creo que a todos nos pasó, o no nos ha pasado. ¿Se han enamorado? Sí. ¿Se han enamorado? Sí. Se enamoraron. Yo creo que todos hemos pasado de la experiencia de enamorarse, de tener el primer amor, de escribir cartitas de amor, de pensar toda la noche en el novio, en la novia, reflexionar sobre eso, hacer, digamos, que tu mente maquine toda la noche, piense ahí y quiera despertar y quiera estar. A ver, yo ahora en este tiempo, la verdad que muchas cosas no comprendo porque han cambiado los pensamientos, están las redes sociales. Antes me acuerdo que eran cartitas de amor eran. Pero con el tiempo la distancia ya no se siente. Vamos a decir, vos te vas a tu casa, yo me voy a la mía, entonces nos comunicamos y la comunicación, la unión, sigue aunque sea virtualmente, pero vos lo ves. En cambio, antes, como hablaba una vez con una hermana, vos te despedías de la parada y estaba con tu novio, con tu novia, y era un besito y el último, y pasaba un colectivo, vamos a dejar pasar un colectivo más, y otro besito y el último, y pasaba un colectivo más, y otro besito, y así dejaba pasar, porque parecía que ese tiempo era interminable de toda la noche y quería que pase al otro día para estar juntos otra vez con mimitos, otra vez con las caricias, otra vez con mirarlo, y eso es lo que le ponía contento al joven o a la persona en ese momento que noviaba. Sí, nos poníamos contentos, pero cuando perdíamos eso, vemos que después venía el drama. Parecíamos que no íbamos a encontrar otra persona como esa. Entonces, en este sentido, vemos que así es cuando perdemos la presencia del Señor también. Ya no hay sentido. No hay sentido de vida, ¿por qué? Porque te amarga. Entra la raíz amargura, entra los enojos, entra las preguntas en nuestra vida. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué es arrebatado todo el esfuerzo que hacemos por sentirnos bien, por mantener la presencia del Señor, por la oración, por lo que fuera, hermano, lo que representa la bendición del Señor? Y ahora me dice en Salmos, por ejemplo, 119, 57, el Señor es mi porción. Esto es lo que no debemos perder. Y eso es lo que intenta arrebatar el enemigo. El enemigo te toca todo, como tocamos en estos días. Te toca todo lo que tienes, como le pasó a Job, ¿sí? Todo lo que tienes, y eso después al tiempo lo llevó ¿a qué? A blasfemar contra el Señor. Satanás le pidió para zarandear. Y vemos que dice, toca todo lo que tiene, le dice al Señor, y verá cómo blasfema en tu cara. Entonces, de alguna manera, eso está en Job 1:9, quiere tocar para arrebatarte la presencia del Señor. Quiere empezar a tocar, a arrebatar de todas tus bendiciones.
todo lo que te pertenece. Entonces viene por tu alma, pide por tu alma. Y entonces ahí el Señor te entrega la prueba para ver de qué estás hecho. Entonces muchas veces salta lo peor de uno, hermano. El enojo, el por qué Dios permitió. Y el Dios permitió para que se manifieste tu pecado. Pero también a través de eso te hace recuperar. Porque el Señor no es que permite un perjuicio para no darte nada, sino que permite que te toque algo para darte algo mejor todavía. A ver, dice así en 2 Samuel, para entender un poquito más la palabra, dice en 2 Samuel 23, 9. 2 Samuel 23, 9. Dice, después de Eleazar, hijo de Dodo, dice, uno de los 3 valientes que estaba con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, dice. Y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y la espada quedó pegada en su mano. Jehová dio gran victoria ese día y el pueblo se volvió atrás de él solamente para recoger el botín. Vemos lo que es arrebatado. Vemos acá la palabra. Eleazar, uno de los 3 valientes de David, dice, que peleó contra los filisteos. ¿Qué me dice la palabra? Con respecto a pelear por lo que quiere arrebatar el enemigo, por lo que nos quiere despojar. 1 Timoteo 6:12 dice la palabra, pelea la buena batalla de la fe. Nos quiere arrebatar primeramente ¿qué? ¿Qué quiere arrebatar? Arrebata la fe, porque te mete la incredulidad a la palabra. Entonces eso trae un apartamiento de los modos, las formas que Dios enseña. Entonces no te quieres humillar. ¿Por qué? Porque ya perdiste la fe a la palabra. Entonces, cuando pierdes la fe a la palabra, te produce descontento en tu interior. Esto no sirve para nada. Mucha humillación, mucho pedir perdón, mucho escuchar la palabra. ¿Para qué? Para perder la presencia del Señor. Para hacer la voluntad y después que no tenga nada, que me arrebata todo. Por el contrario, como dice la palabra, dice, antes le iba peor. Así también muchas veces, hermano, con nuestro intento muchas veces va peor. Y muchas veces en el camino también nos pasa esto, como decía, el cuadro buen samaritano. Venimos caminando por el camino de la vida y es arrebatado. Y no entendés el porqué. Si vos venís haciendo todo bien, si vos venís orando, vos venís escuchando la palabra, pero el enemigo arrebata. El enemigo pelea, y como dice, pelea la buena batalla de la fe. Y dice, echa mano de la vida eterna. Cuando dice echa mano, ¿qué quiere decir? Toma la vida eterna. Entonces, entendí acá cuando dice, pelea la buena batalla. Primeramente es pelear. Echa mano, que quiere decir agarrar, tomar la vida eterna, que significa la presencia del Señor. Significa la bendición. Y estoy diciendo la presencia del Señor lo primero que tenemos que entender como bendición. Porque las bendiciones son espirituales. Vemos que con la presencia de Dios, si lo tenemos al Señor, tenemos todo. Y como dice acá la palabra, echa mano a la vida eterna a la cual fuiste llamado. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para qué fuimos llamados? Para ser bendecidos, para tener la bendición. El Señor te llamó a que vivas en bendición, a que vivas en constante, como dicen, mi copa está rebosando, que tenga esa paz, que tenga esa tranquilidad. Y eso es lo que quiere arrebatar tu paz, tu tranquilidad. Te quiere ver mal el enemigo, te quiere ver amargado, te quiere ver destruido, te quiere ver desmoralizado, te quiere ver atemorizado, te quiere ver vacío espiritualmente, sin fortaleza, sin palabra, ciego, sordo, mudo, ciego. ¿De qué? Que no puedes ver, no puedes discernir. Sordo para no escuchar la palabra, el consejo del Señor. Mudo para no declarar el pecado. Y así pelea el enemigo, pero nosotros tenemos que pelear por mantener esa fe. Pelea la buena batalla de la fe. Y esto es lo que hizo Eleazar. Vemos, uno de los 3 valientes de David fue y peleó contra los filisteos. Ahora, ¿qué me dice la palabra? En Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne, dice, ni sangre, sino contra fuerzas espirituales. Bueno, yo le voy a dar la traducción
no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, dice, gobernadores de las tinieblas que habitan en las regiones celestes. Voy a dar la traducción, o sea, una traducción que me pareció muy apropiada, investigando un poco la palabra. Dice, porque estamos luchando contra poderes humanos. Esa es lucha de sangre o carne, sino contra fuerzas malignas espirituales del cielo. A ver, el poder más alto que nosotros, ¿cuál es? ¿No es el de Satanás? Por eso dice, del cielo, o sea, algo que está más alto que nosotros, que no tenemos las fuerzas, o sea, con las fuerzas humanas no puedes pelear, las cuales tienen el mando, la autoridad y dominio sobre este mundo de tinieblas. O sea, en ese tiempo, muertos de delito en pecado, cuando reinaba el pecado, pero sabemos que ahora es otro tiempo, me está hablando en ese tiempo, cómo se manifestaba. Entonces son poderes superiores a nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos? La fuerza de Dios. Necesitamos la fortaleza de Dios a través de la palabra para tener fe, para que actúe ese poder de resurrección en nosotros. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces, ¿la pelea contra quién es? ¿No es contra Satanás? No es contra Satanás. Entonces vemos que nos quiere arrebatar lo que es la bendición para nosotros. Y en este caso, cuando toqué al principio el cuadro de Jacob peleando por una bendición, dice, con Dios, y yo entendía, buscando otro pasaje en Oseas, más o menos, a lo que llegó a una conclusión, cuando dice, peleó con un ángel. Y dice que Dios le habló ahí. Y ese ángel entendía como un mensajero. Y un mensajero puede ser de parte de su hermano Esaú, al cual le arrebató la bendición. Pero dice que en Oseas, y le voy a leer para que quede claro esto, investigando un poco, muchas veces no queda muy claro la palabra, pero dice así la palabra. Oseas 12:4. Dice, luchó con el ángel y prevaleció, y lloró y le pidió ayuda en Betel. Dice, lo encontró y allí él habló con nosotros. Vemos la traducción moderna, dice, desde antes de nacer Jacob, el antepasado de usted, engañó a su hermano. O sea, le arrebató la bendición, engañó a su hermano. Y cuando llegó a ser hombre, Dios se le apareció en Betel. Allí luchó Jacob con un ángel y consiguió hacerlo. Luego, con lágrimas en los ojos, le pidió a Dios que lo perdonara y Dios lo perdonó. Entonces, se le apareció Dios. Ahora, ustedes fíjense que dice la palabra ahí, que peleó con un ángel y le imploró, le pidió su ayuda. En ese tiempo yo entendía también, y lo entiendo por palabra, que los que eran profetas del Señor, como Isaías, por ejemplo, tenían el poder, la autoridad, la potestad de abrir y cerrar los cielos. En el sentido que cuando está la presencia del Señor con ellos, entonces la misma palabra en el profeta y la misma voz de Dios tenían esa autoridad. Entonces, la autoridad, ¿qué? Entregarle la bendición, dice que le rogó, le imploró. ¿Y cómo le va a rogar a Satanás? Yo me preguntaba, ¿no? Bueno, en ese sentido veo que Jacob, primeramente, había hecho trampa. Le engañó, le arrebató lo que era por herencia para su hermano Esaú, porque el primogénito era el que tenía derecho a la herencia. Y vemos todo ese cuadro que por engaño él consiguió. Entonces, todo lo que le pertenecía a su hermano Esaú, y vemos que hizo trampa, fue en contra de la voluntad del Señor. Entonces, dice que con el arrepentimiento acá, le imploró porque sabía que él había actuado mal, y esto es lo que le llegó, digamos, a hacer conseguir la bendición. Y así también, un primer tiempo, como se venía hablando de primero, segundo y tercer tiempo, un primer tiempo para nosotros es que el Señor nos da la bendición, con todos los defectos que tenemos, ¿no? Con todos los defectos, pero después nos empieza a corregir el Señor por la palabra. Nos empieza a dar las bendiciones, pero después ya lo tenemos que conseguir según humillación. Entonces vamos recibiendo perjuicio. Vamos recibiendo perjuicio en nuestra vida y nosotros vamos pidiendo perdón porque sabemos la voluntad del Señor, sabemos lo que está escrito en la palabra y lo tenemos que conseguir mediante humillación, no mediante la astucia, no mediante el engaño, porque el nombre de Jacob, ¿qué quiere decir? Impostor, engañador, suplantador. Lo suplantó al hermano que era el heredero, pero todo por engaño. Vemos todo por artimaña. Entonces,
lo perseguía, digamos, o iba en contra de la voluntad del Señor y lo perseguía la mala suerte. En este sentido tenía temores, tenía miedo a perder todo y tuvo que luchar. Pero en esa lucha vemos que se entabló mediante la humillación, consiguió: no te voy a soltar hasta que me des la bendición. Entonces así también me enseñaba el cuadro que uno a través de la humillación se tiene que humillar y luchar, como dice, toda la noche. Y cuando uno lo tiene agarrado y mediante la humillación: Señor, perdóname, 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 y no voy a dejar que mi bendición se vaya. No voy a soltar mi bendición hasta que quede conmigo. Y así vemos hasta que tenemos asegurado mediante la humillación nuestra bendición, hasta que recuperar la presencia del Señor, porque eso es lo primero, hermano, que tenemos que sentir, la bendición espiritual. Después, lo natural se va acomodando, lo natural va viviendo solo, pero está hablando mucho de la presencia del Señor, lo cual muchas veces se pierde entre el pueblo de Dios. Nos fijamos en cosas materiales porque somos codiciosos, somos avarientos, vivimos por el ojo muchas veces, por el contagio de este mundo, vemos, y nos fijamos en lo material. Entonces, ¿estoy bendecido? Sí. ¿Por qué? Porque tenés casa, porque tenés auto, porque tenés un buen pasar económico, porque no te falta dentro de todo nada. Entonces, en lo económico, digo, te sentís realizado, te sentís bien, te conformás con lo que tenés, pero estamos hablando de la presencia del Señor. Y en ese sentido, vemos que si discernimos por la palabra, estamos diciendo: siento la presencia del Señor, y ahí es cuando sacamos conclusiones, que nuestra alma no descansa, que nos fatigamos trabajando, pero perdemos la presencia del Señor. Entonces nos produce un vacío espiritual, una raíz de amargura. Vemos que estamos luchando y decimos: ¿cuándo me voy a sentir bien? ¿Por qué me siento mal? Así, a pesar de que tengo todo. Es porque has perdido la bendición principal, la presencia del Señor, que te quiere arrebatar el nuevo, que te ha arrebatado, y en este sentido uno tiene que recuperar, salir a buscarlo, como dice, en medio de la noche salió a buscarlo. No es que vino su amado, sino que salió a buscarlo. Y entonces ahí está mostrando una actitud de creyente, que uno tiene que humillarse, salir al encuentro, porque el Señor te llama, te llama, te llama. Y vos no vas saliendo porque llamaba al amado, le llamaba toda la noche y no salía. Entonces vemos que ponemos excusas como: he de ensuciar, dice, mis pies, dice, ¿cómo he de ensuciarlo? Entonces uno va poniendo excusas, pero después se va la presencia del Señor, después se va la oportunidad y tenés que salir a buscarla. Entonces en ese sentido también muestra una actitud de cristiano, de pedir perdón, de buscar, de mostrar un interés, porque cuando muestra interés siempre solamente una persona, es que la otra persona no ama, o en un noviazgo no es así. Uno está enamorado, uno le da besos, uno le da abrazos, uno le pide perdón, uno va buscando, pero no es correspondido, entonces la otra persona no está amando. Entonces en ese sentido también prueba nuestro amor el Señor. A ver, vos decís que me amás, que ¿estás por conveniencia o estás porque realmente me amas? Entonces, en un momento se producen esos perjuicios, vamos a decirlo así, de nuestra bendición arrebatada. Entonces, esta actitud de valoración, de buscarlo, es que va a probar si amamos al Señor. Entonces, en ese sentido, el Señor nos muestra: ¿salimos a buscar realmente la presencia del Señor o vamos atrás de otros amores? Vamos atrás, como dice la palabra, también de sus amantes, dice en Ezequiel. En Ezequiel dice de sus amantes. Entonces, muchas veces tenemos esas maneras, ¿no? Vamos atrás de la corriente del mundo porque amamos eso. Entonces, en sí, el Señor me está diciendo acá la palabra. Y como lo dice, bueno, este versículo no lo noté, pero la herencia que le pertenece al Señor, dice, es Jacob, es su pueblo. Entonces, esa es la parte. Nosotros somos su pueblo y por lo tanto somos una herencia, una correspondencia, una heredad, una bendición, una novia para el Señor. Vemos en el cuadro de Levita, Jueces 18, si ustedes van, dice que la concubina de Levita se fue. Y el levita fue atrás a buscarla, le imploraba que vuelva. Le imploraba.
Y así también muchas veces el Señor muestra un tiempo, nos va buscando, pero vení, hijo, y te va ofreciendo la bendición. Pero vení, hijo, y te va mostrando y te va haciendo obsequio, te va haciendo regalo, y todo el tiempo. Pero llega un momento en que el Señor también nos quiere probar, a ver si persiste esa fidelidad, o vamos a decir, mantenemos esa comunión, o le pedimos esa comunión, y nos va probando, a ver, ¿qué paso damos? ¿Qué actitud tenemos? ¿Qué maneras tenemos? Si vamos buscando la presencia del Señor, ¿o querés que siempre te dé obsequio? Como el novio a la novia, ¿no? Chocolatito, flores, heladería, salir a comer, siempre le está ofreciendo presente. Siempre le está ofreciendo algo para mantenerla ahí. Pero llega un momento que también la novia tiene que mostrar una actitud de amor, una forma de amor. Entonces, en este sentido nos enseña, ¿para qué? Para que nosotros también tenemos que salir al encuentro del Señor, a ver qué importancia está en nuestra vida. Como dice la palabra, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Tu primer amor. Entonces dice, arrepiéntete. 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 Muchas veces perdemos la presencia. Conozco tus obras, conozco todo, pero has perdido tu primer amor. Entonces, así, podemos venir a la casa del Señor, podemos escuchar la palabra, podemos todo, orar y todo, pero cuando perdés la presencia del Señor, ahí está el tema. El primer amor, ya no hay un primer amor. No ocupa el primer amor el Señor, sino que tus amores o tu foco se ha dispersado en las cosas, en las corrientes de este mundo. Por eso la palabra dice engañoso y perverso el corazón del hombre. Creemos que por actuar, por tener una forma religiosa, vamos a decir, de venir a la casa del Señor, escuchar la palabra, orar, pero te sentís un vacío espiritualmente, no te confundes, ya perdiste la presencia del Señor. Cuando está el vacío espiritual ya hay un mal síntoma, es una mala señal. Cuando hay tormento, falta de descanso, no está en comunión con el Señor. Y eso es lo que le confunde, no, pero yo voy. Es una lucha, es una lucha. ¿Cuánto puede haber semanas, puede haber días que estés así? Pero no una constante para decir todo el tiempo está amargado, todo el tiempo está vacío, todo el tiempo está luchado, todo el tiempo te sentís mal. No, uno tiene que ser libre a través de la palabra, a través de la oración, a través de la búsqueda. Y como dice la palabra acá, segunda Samuel 23:10 ahora, dice así la palabra. Este se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada la espada en su mano. Quedó pegada la espada en su mano. ¿La espada qué es figura de qué? Es figura de la palabra. Dice, quedó pegada a su mano. ¿Y la mano qué significa? Significa el alma, figura del alma. Entonces así también tiene que estar impregnada la palabra, grabada la palabra en nuestro interior, gobernada por la palabra, y eso es lo que trae bendición, como dice acá la palabra. El pueblo se volvió en pos de él, o sea, atrás de él solamente para recoger la bendición. Y esto es lo que trae bendición, no solamente para nosotros, para Eliezer, por ejemplo, fue para Eliezer y para el pueblo. Entonces la bendición, ¿por qué? Porque estaba pegada, ligada a la palabra. Ahora que nos dice en Filipenses 2:16, con respecto a la palabra, porque esto tiene que estar presente. La palabra nos da conocimiento, la palabra nos contricta el alma, nos quebranta, nos convence de pecado, la palabra te da vida, la palabra te da gozo, la palabra es poder, la palabra te sana espiritualmente, y como dice acá la palabra en 2:16, ha sido de la palabra de vida. La palabra de vida, tomando la palabra de vida. Entonces, la vida, como dice, la vida eterna o la vida de los frutos espirituales, del gozo, la paz, la alegría. Eso es lo que debemos conquistar, a tomar la palabra, que es lo que nos pertenece, tomar la misma presencia del Señor, porque palabra de vida está hablando de la misma presencia del Señor. Mi palabra son espíritu y son vida, dice, tienen poder. Entonces, en este sentido, cuando arrebatamos, tomamos la palabra o toma nuestra mente, vamos a decirlo así, es cuando vamos a sentir paz. Vos cuando pensás en las cosas del mundo solamente es turbación.
Está mal tal vez, es decir, ¿qué voy a hacer? Voy a comprar, Eso no estamos hablando de placeres. Estamos hablando de lo que mete en tu mente Satanás para desviarte del conocimiento de la palabra, de la meditación. Más vale que si vos estás cocinando vas a pensar, bueno, tengo que cortar la carne, ¿qué tengo que comprar? Y bueno, ahí son cosas cotidianas. Pero estoy hablando de eso que desvía nuestra mente todo el tiempo. Entonces, en ese sentido, arrebatada la palabra, es quitada la palabra, entonces se vuelve todo infructuoso. La parábola de la semilla, como tocamos la semana pasada, la parábola de la semilla arrebató las aves, muchas veces arrebatan, muchas veces escuchamos un gozo de un momento nomás, y después cuando dice salió el sol, las tentaciones. Salió el sol, se secó porque no tenía raíz en sí, porque no había tierra. Entonces, en ese sentido, es muy poca duración muchas veces. Turbación de espíritu cuando salimos de acá, turbación de espíritu en el mundo. Nada te es fácil, todo te es difícil y va luchando y parece la vida más complicada que la vida de un mundano. Entonces, en ese sentido, ¿cómo dice la palabra? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el sentido de que, a ver, Dios te da el descanso. Y cuando dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, si ustedes van a la versión original, dice, es fácil de cumplir. ¿Y qué pide de nosotros? El cumplimiento de la palabra, pero ¿a través de qué? No de pesadas leyes, sino a través de la humillación. Entonces, como dice la palabra, venía a mí todos los trabajados y cargados, y yo te voy a hacer descansar. Es una carga llevar preocupaciones. Yo te voy a hacer descansar, y no quieres vivir descansado. Y eso es lo primero que arrebata, hermano. Por la falta de entendimiento, la falta de comunión, vemos que arrebata toda la presencia del Señor. Y vemos que ahí nos roba Satanás nuestra bendición que por hijo de Dios nos pertenece por herencia de nuestro Padre que nos entrega. Vemos que para una herencia se concrete, ¿qué tiene que haber? Lo tocamos, una muerte, exactamente. Una muerte. ¿Quién murió para entregar una herencia? Jesucristo. Hubo la muerte, ya se concretó, entonces con nosotros tiene que estar la herencia. ¿Vivimos disfrutando de la herencia? ¿Vivimos obteniendo la herencia? ¿La tenemos la herencia? O tal vez la tenés, pero ¿la disfrutás realmente? ¿Sos consciente de lo que tenés? Entonces, en ese sentido, hermano, muchas veces por la falta de entendimiento vivimos opresionados. Pensamos que la vida sí es una brega en este mundo, pero esas luchas, digamos, son para obtener la victoria. Son para obtener la victoria. Por eso dice la palabra de esta manera peleo. No como quien golpea el aire, dice la palabra, ¿no? De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, o sea, disciplino mi cuerpo para ponerlo al servicio de ¿quién? Al servicio del Señor, dice la palabra. Entonces, vamos disciplinando a través de la palabra para que nuestra alma, que está habituada al pecado, se ponga al servicio de Dios. Entonces, eso habla de disciplinar, eso habla de golpear el cuerpo. Vemos de acostumbrarlo, porque está el cuerpo de pecado en este sentido. Y vemos que de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, no como a la nada. No porque no haya un premio, no estoy corriendo a la aventura, que no hay un objetivo, sino el objetivo ¿cuál es? La bendición. La bendición, la tranquilidad. Y como dice acá la palabra, otra vez en Proverbios, ahora 4:13. Proverbios 4:13, que dice: aférrate a la bendición, no la sueltes, porque ella es tu vida. Aférrate, a la instrucción. Esta es la versión que yo tengo. Instrucción. Entonces, la palabra es nuestra bendición, dice. No la sueltes, ella es tu vida. Ella es tu vida. Entonces, por la fe de la palabra, estoy aferrado, estoy agarrado, porque me agarro de ¿qué? De una promesa que el Señor dio. Entonces, el Señor quiere mi bendición, el Señor quiere tu bendición. Y así como Job dice que se agarró y no la soltó, así también nosotros, por la fe,
Cuando nos juzgamos la incredulidad, Señor, perdóname. La palabra dice esto, que yo tengo que vivir en bendición. Entonces me aferro a la instrucción, agarro, tomo el consejo, no lo suelto, sigo en ese, persistiendo en ese pensamiento. ¿Para qué? Para cumplirla. Porque en ella dice, guárdala, cúmplela, porque ella es tu vida. Esto es lo que nos mantiene en bendición. Esta es la parte nuestra, es nuestra herencia, hermano. Entonces tenemos que combatir con nuestros pensamientos. Decirle, Señor, perdóname, porque son pensamientos que te apartan. La negatividad, hermano. La negatividad, esperar siempre lo malo. Bueno, estoy bien esta semana, pero la semana que viene, ¿cómo anda? Y bien por ahora, bien. ¿Por qué? Porque espera lo peor. Cuando la senda del justo, ¿cómo es? Como la luz de la aurora, que va en crecimiento. Es verdad, vas a tener conflicto, nadie lo niega, pero van a crecer las bendiciones, se van a aumentar las bendiciones, como aumentaron en ese tiempo todos los hombres de Dios. Abraham aumentó sus bendiciones, Jacob aumentó sus bendiciones, todos iban aumentando al servicio, en comunión con Dios, las bendiciones. ¿Y por qué no nos va a aumentar espiritualmente nuestra bendición? Muestra lo natural para enseñar lo espiritual. ¿Por qué no va a aumentar mi gozo, mi paz, mi seguridad, mi fe? ¿O me voy a quedar con la incredulidad todo el tiempo? Entonces ahí está el tema. Que la carne lucha contra el espíritu para que no consigamos lo que queramos, para que no estemos al servicio de Dios. Nos confunde por la palabra, parece que todo es castigo, cuando el Señor te quiere bendecir y te corrige para bendición. Un padre da un consejo a un hijo y lo corrige ¿para qué? Para que le vaya bien en la vida. Por eso dice, reténla porque esta es tu vida, retenela porque esta es tu vida. El consejo en sí, siempre los padres es para bendición para los hijos, y así nuestro Padre espiritual mucho más. Aconseja por la palabra para que nos vaya bien, para que tengamos el descanso. Ahora dice así la palabra en Apocalipsis. Apocalipsis dice 3:11. Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona o arrebate tu corona. Retén lo que tienes, dice la otra versión de Reina Valera. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona, arrebate tu corona. Entonces, la misma presencia del Señor es nuestra bendición, como digo. En Romanos 8:35 al 39 dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Entonces, retenemos a través de la fe, Señor, perdóname la incredulidad, aumentame la fe, quebrantame por tu palabra, que me pueda convencer del pecado. Porque dice, para que nadie arrebate tu corona. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Dice Romano. Y dice en el 39, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada ni nadie. Entonces que nadie te arrebate, que nada te arrebate, más bien, ¿no? Porque tenemos la pelea contra Satanás. Pero esa mente engañosa, muchas veces pensamos que es contra personas, cuando es contra potestades, contra poderes del maligno que nos engaña. Entonces, se arrebata la palabra fácilmente, entonces se arrebata tu fe. Cuando no está presente la palabra, ¿fe a qué vas a tener? Como decimos, siempre la fe en la palabra. Y cuando actuamos con fe en la palabra, actuamos conforme a la palabra. Por eso dice la palabra, no conforméis a este mundo. No siga la regla de este mundo, el modo de este mundo. Porque en el mundo vas a tener tribulaciones, dice. Pero confía en mí, crean en mí, yo he vencido al mundo. Entonces el modo es tomar la cruz. El modo es declaración de pecado. El modo es humillación. El modo, cuando digo humillación, es hacer la voluntad del Padre, que está expresado en la palabra. Porque comienza por una oración, pero la humillación termina en la conducta. En decir que vas a actuar conforme a la palabra, entonces obrás conforme a la palabra y ahí tenés tu bendición. No queda solamente en el llanto, no queda solamente en el quebrantamiento, sino que en la forma de que cambiás la conducta. Eso es una humillación completa, vamos a decir. En oración, en encomendarte a Dios y en los actos. Ahí se ve la verdadera humillación. Y cuando dice así en Éxodo 3:22, vamos a leer Éxodo 3:22.
Y dice, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedía, así despojaron a los egipcios. Dice, Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios. ¿Vemos? No, voy a leer en Éxodo 3:22 primero. Esta es la primera parte, vamos a decir. Dice 3:22 de Éxodo, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas, platas, oro, vestidos. Esto es lo que leo en resumidas cuentas. Y dice en la segunda parte, la cual podréis pedir, pondréis sobre vuestros hijos e hijas y despojaréis a Egipto. Vemos, esta es la primera parte. Dios le manda a que pidan. Manda a pelear por las bendiciones. Manda a despojar a los egipcios. Esta es la promesa que tenemos de Dios, que está expresada en la palabra antes de que tengas. La palabra que dice, la palabra dice, pedid y se os dará. Entonces, arrebatarle, sacarle de los egipcios, como dice acá, arrebatarle al enemigo, arrebatarle al mundo, arrebatarle a Satanás, como lo quieras entender. Esta es la promesa que está en la palabra. Pero después, el segundo tiempo sería Éxodo 12:36. Y dio gracia al pueblo delante de los egipcios. Y le dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Esto es después de la obediencia. Primeramente hay una promesa en la palabra, lo que te dice la palabra. Y si vos te movés conforme a la regla de la palabra, ¿qué va a pasar? Viene la bendición. Viene la bendición. Viene, digamos, acá como decíamos, lo que es arrebatado del enemigo. La bendición, el despojar, el botín, la bendición. A ver, botín de guerra. ¿Por qué? Porque peleamos. Entonces así también como lo muestra en Crónica, en Segunda de Crónicas 20:25. Crónicas 20:25, dice así la palabra. Viniendo entonces Josafat a su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, dice. Pero fueron a despojarlos, Josafat y su pueblo. Y dice, así vestido como alhajas preciosas, que tomaron para sí. Entonces habla de un arrebatamiento, de quitarle al enemigo lo que nos pertenece por derecho, porque Dios es el que te dio. Vemos que cuando iban a cruzar del desierto a la tierra prometida, ¿qué tenían que hacer? Tenían que pelear, tenían que conquistar, tenían que arrebatarle el botín. Entonces todo lo que estaba en la tierra le pertenecía, según la palabra, según la voluntad del Señor, para su pueblo. Pero tenían que pelear. Entonces así también nosotros peleamos contra Satanás, batallamos, arrebatamos, como dice la palabra en Job. Dice, no te voy a dejar hasta que me bendigas. No te voy a dejar entonces tener esa posesión que te pertenece por derecho. Porque Dios, ¿qué dice? Que te pertenece el gozo, que te pertenece la herencia, que te pertenece la paz, la tranquilidad, que tenés que tener un espíritu reposado. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne vuestro corazón. Y muchas veces vivimos turbados. ¿Y qué te está diciendo la palabra? Paz a vosotros, decía Jesucristo cuando saludaba a sus discípulos. Y lo que menos tiene muchas veces es paz, porque tienen turbación de espíritu. ¿Por qué? Porque está en conflicto constante. La incredulidad de la palabra, el modo de querer operar según el mundo. Entonces te desespera. La palabra te dice de una forma y vos querés operar de otra y te trae desesperación, preocupación, porque están mostrando la incredulidad de la palabra. Entonces querés actuar, no como la palabra lo dice, con oración. Y puedes actuar, conforme, naturalmente como actúa el mundo, pero te estoy diciendo, ponerse en la mano de Dios para entender que la bendición viene de parte de Dios, como dice en la palabra, que construyeron casas, y dice, y olvides y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mis lomos me han traído esta riqueza, en lugar de decir, Jehová me dio la fuerza, me dio la salud para que pudiera hacer riqueza. Entonces ese es el modo, porque trabajar vas a trabajar para tener bendiciones. Ningún vago, yo he visto que ha llegado a ser millonario.
Los millonarios, porque le ponen empeño y 20 horas no descansan y quieren hacer plata, y la hacen así. Pero así también nosotros, de la misma manera, cuando trabajamos espiritualmente, tenemos riquezas de paz, riquezas de descanso. Y esa es nuestra parte, la presencia del Señor arrebatada, pero para nosotros, lo que ha arrebatado el enemigo. Y como dice acá la palabra, viniendo entonces, comenzaron a despojarlos. Y hallaron muchas riquezas, y dice en la segunda parte, que tomaron para sí, tanto que no lo podían llevar, tantos que no lo podían llevar. Era mucha la bendición. Entonces, ¿hay poca o mucha bendición en el camino del Señor? O según el Señor. Te está diciendo muchas. ¿Y por qué sentís poco? ¿O por qué la presencia del Señor es tan poquita? Es porque no estás en comunión. Es porque no hay quebrantamiento. ¿Te parece cosa rara, cosa extraña sentir el gozo, la paz, el quebrantamiento? O sentir todo el tiempo. ¿No puedes sentir todo el tiempo? Entonces vos tenés incredulidad la palabra. Tenés que ir desarrollándote en la fe. Tiene que descansar tu alma la mayor parte del tiempo. Entonces si vos dudás de esto, puedes dudar de mí, pero no lo que la palabra dice. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que espada de dos filos. Si uno no tiene confianza en los instrumentos, bueno, fíjate en la palabra lo que dice. Pero no la querés leer, no la querés meditar. No la querés poner en práctica, no querés tomar la cruz, no te querés humillar, no querés tomarte tu tiempo, entonces es para los pastores. Entonces vemos que ya hay una forma errada. Entonces no puede descansar tu alma, tiene turbación de espíritu, porque mientras no se resuelve el asunto no puede descansar el alma. Eso lo dice en el libro de Ruth. No va a descansar hasta que resuelva el asunto. Y Dios quiere resolver el asunto. En nuestra vida. En nuestra vida quiere resolver. Y así también nosotros queremos resolver, pero es mediante la palabra, mediante el Señor actúe con su poder en nuestra vida.